¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy, fin de enero del 23, y estamos reunidos virtualmente a través del espacio con un profesional, una persona que yo en lo personal admiro muchísimo, que además tengo una muy linda amistad, una muy linda relación. Él es Freddy David Vivas. Y él es un gran emprendedor, un gran tecnólogo, autor del libro Cómo piensan las máquinas, ingeniero en sistemas informáticos y especialista en Big Data. Es egresado del profesorado de disciplinas industriales de la UTN, con más de 15 años de experiencia en lo que es esta industria. Es realmente una persona que sabe mucho, mucho de tecnología, y ahora igual nos va a contar un poquito cómo ha sido esto, cómo ha sido su paso por el programa de Singularity University, qué es Rocking Data, la empresa que ha creado, qué es la inteligencia artificial, qué es el Big Data, qué es la ciencia de datos, qué significa mezclar todo esto en este mundo en el que estamos acostumbrados a vivir. Así que, bienvenido, querido Freddy, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué haces, crack? ¿Cómo andás? Bueno, un montón de presentación, no sé, a ver, tiene que estar a la altura ahora. A ver si se puede. No, pero no solamente estás a la altura, sino que esto es lo que ya hiciste. Y acá el desafío no es lo que hiciste, sino todo lo que vas a hacer. Todo lo que vas a Lo hacer. que viene, lo que viene. Siempre lo importante Exactamente. es lo que viene. Sí, gracias por la invitación. Por favor, es un gusto para nosotros acá, desde la Cámara Empresaria de Vendedores de E-Commerce, poder tenerte un ratito con nosotros y que nos cuentes y que nos inspires. Un poco la idea es esta también, es inspirarnos. Dale. Porque más allá de todo esto, y más allá de lo que, así muy por encima acabo de leer sobre vos, está el Freddy, está el muchacho que arrancó todo esto. ¿Cómo fue, Freddy? ¿Qué te llevó a arrancar en este campo? ¿Cómo arrancaste? Yo arranqué muy chico, la verdad. Tengo la suerte de haber sido, creo que lo más importante que te puede pasar en la vida es encontrar algo que te guste mucho. Me parece que lo más importante. Después todo lo demás, y por supuesto, ¿no? En términos de profesión, ¿no? Y de lo que uno quiere hacer. Por supuesto que en otros términos hay otras cosas, ¿no? Pero a mí me pasó de muy chico de encontrar algo que me guste, que es la computación, como se le decía en su momento. Las computadoras me atraparon desde muy chico, la ciencia y la tecnología en general, te diría a los 10, 11 años. En mi casa cayó una revista muy interesante, por ahí algunos la que estén viendo la tengan de vista, aunque sea. Yo nací en el 80, o sea que estamos hablando del 91 por ahí, 90, y esa revista hablaba me acuerdo, tengo un par de esas revistas de esa época que conseguí, y tenían en la tapa un robot, una nave espacial, era como una cosa muy inspiradora para mí, y no había tanto para leer, o sea, no había acceso a muchas cosas, no había internet, entonces era como, bueno, lo que estaba era lo que mirabas, y me disparó mucho la curiosidad, y entonces a los 12 años empecé a estudiar programación, empecé a estudiar operación de PC, como se decía en ese momento, y estudié, no paré, desde los 12 a los 17, cuando estaba en todo el secundario, fui a estudiar cursos, programación, preparación de computadoras, todo eso, y eso me dio un montón de herramientas, me permitió hacer varios trabajos en el secundario mismo, y apenas terminé el secundario, estuve 3 días buscando trabajo y conseguí, o sea, y eso también siempre me marcó porque yo decía, tenía amigos de 18, yo nací en Lomas de Zamora, con urbano bonaerense, y veía a mis amigos de esa edad batallando con la situación de no conseguir trabajo, o de tener trabajos que hagan que tengan que dejar de estudiar, o en horarios, cualquier tipo de horario, y yo tenía una situación privilegiada comparativamente con mis compañeros por haber estudiado computación 5 años, donde había sido becado, digamos, un montón de cosas que pasaron en el medio, pero el punto es que siempre me llamó la atención cuántas posibilidades te abría ese tipo de conocimiento, y de ahí en más no dejé de trabajar en ese mundo, enseñando, escribiendo, o creando proyectos y tecnología relacionada a la informática y específicamente en los últimos años a la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Estamos hablando de una época donde no se hablaba de lo que era la ciencia de datos, no era una palabra que vos No, encontraras
en el común de la No, gente, ni siquiera se pensaba para como una nada, disciplina. Ahora, sin para embargo, nada, para nada. vos tuviste una experiencia muy interesante en lo que fue participar en el programa de Singularity University. Sí. ¿Cómo te Claro, afectó? y está conectado a eso. Mira, está muy conectado a eso. Más o menos en el tiempo, o sea, yo estudié 4 años de periodismo, vine con la ingeniería, después seguí ingeniería y me recibí de ingeniero y después hice posgrados en relación a eso. Pero en la ingeniería, si bien había visto programación y bases de datos, todo eso cuando estaba estudiando cursos, cuando era adolescente, no tenía idea de todo esto. Y en la facultad tuve una materia que era algo así como base de datos aplicada, business intelligence y todo eso. Y eso es como el origen de todo este tema, ¿no? La cuestión de usar los datos para tomar mejores decisiones, usar los datos para entender un problema complejo. Lo empecé a ver y dije, che, esto me llama la atención porque es una mezcla entre el mundo técnico y el mundo de los negocios, del marketing, de, digamos, como que me despertó la curiosidad de que no era algo solo técnico. Y se ve que buscaba algo así. Y bueno, muy pegado a toda esa circunstancia, yo ya venía trabajando en empresas grandes, en el mundo del desarrollo de software, la capacitación, siempre eran temas que se cruzaban. Y en un momento tuve la oportunidad en una empresa multinacional que estaban armando el área de data. En la época que casi debe haber sido la cuarta, quinta empresa del mundo que implementaba Big Data, realmente grandes volúmenes de datos en serio. El mundo de telecomunicaciones y la banca son como pioneros de esto, y Google, y por ahí las Netflix en ese momento, y empresas así, pero no había tanto. Y solo el concepto que se escuchaba era Big Data. También hay que decir, para los que están escuchando y saben más, que van a decir, inteligencia artificial se habla de los hace 50 años. Es verdad, el concepto de inteligencia artificial viene de la época de Alan Turing, pero en la práctica, en lo concreto, no hay tantos casos que sean de antes de hace 10, 12 años. Era como un mundo más de la academia, de la investigación. Aplicado a empresas, no tiene más de 10 años, 10, 12 años. Y bueno, tuve la oportunidad de estar metiéndome bastante en el tema de data, trabajando en una corporación. Y en el 2000, creo que fue el 2010, encontré el libro de Santi Bilinkis, un libro que recomiendo siempre. Se lo dije a él y se lo agradecí por haber escrito ese libro, que se llama El pasaje al futuro, donde él cuenta toda la inspiración que tuvo, ahora ha sido 2011-12, toda la inspiración que tuvo cuando fue a estudiar en Singularity University, y él saca ese libro donde es como una guía de todo lo que vio allá, los temas, las empresas que lo sorprendieron, todo, y yo no me olvido que me compré ese libro, me fui de vacaciones a la costa, y estaba en la playa con el libro, y entrando por el celular a las webs que él decía, entonces no podía parar, digo, este es el lugar donde quiero estudiar, donde necesito estar ahí, porque ellos tenían esa visión del futuro y las herramientas y la aplicación de la inteligencia artificial a cualquier caso en el mundo o para el bienestar social, o una visión no solo que mezcla la tecnología con los problemas de negocio, sino que te pone a estudiar en un lugar. Estuve casi 4 meses con 90 personas de 50 países distintos. Ya todo eso junto es impresionante. Bueno, apliqué a la beca, no gané, y al otro año o al otro apliqué de vuelta y gané, y tuve la posibilidad de estar estudiando allá, y a partir de eso realmente mi vida cambió bastante porque me decidí a emprender 100%. Si yo había hecho otros emprendimientos, había hecho un ciber, una empresa de software, diferentes cosas, reparaba computadoras con amigos. Como en el mundo más formal, este es como mi emprendimiento en el que más realmente le metí, dejando el ámbito corporativo y dedicándole 100% a esto que se llama Rocking Data, y lo hicimos después de que yo volviera de Singularity, ¿no? Bueno, eso te iba a preguntar, porque entra este salir del mundo corporativo Sí, y lanzarte en el mundo emprendedor, con todo lo que esto significa, pero vos ya venías buscando, 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 y ahí nace Rocking Data, ¿no? sí. Y ahí, posterior a tu experiencia en Singularity, viene Rocking Data. ¿Qué es Rocking Data? ¿Cómo ayuda Rocking Data a las empresas? ¿Qué hace Rocking Data? Sí, sí, para mí fue increíble todo ese cambio de ámbito. O sea, recomiendo a todo el mundo que quiera emprender, si quiere hacer un emprendimiento que trabaje con empresas, que trabaje en una empresa. O sea, punto uno, ¿no?
No reniego para nada todos esos años en el mundo corporativo porque a mí me sirvieron para entender cuáles eran los problemas que tienen las empresas y cómo lo puedes ayudar vos del otro lado. Y eso realmente es lo que hicimos. También tuve la suerte de conocer a mis dos socios. Yo emprendo con dos socios amigos, Diego y Martín, que los conocí trabajando en esa corporación, armando el área de data y implementando muchos proyectos muy innovadores para la época, y todavía hoy, ¿no? Compartíamos la misma mesa, nos hicimos amigos, y cuando yo volví de allá, les dije, quiero que hagamos algo juntos, ya lo veníamos hablando, no sabíamos si iba a ser una plataforma, una app, un mate inteligente, en un momento habíamos tirado, pasó de todo, queríamos emprender juntos, también eso es importante, creo que mucha gente te dice, emprender con amigos, no sé, bueno, yo emprendo con mis amigos y es una experiencia increíble, donde te apoyás en los momentos difíciles, donde compartís cosas que trascienden lo laboral y te enriquecen como persona y en la relación de ser socio, ¿no? Y todo eso hicimos y hace 5 años que estamos creando todavía Rocking Data porque siempre es un organismo vivo. Ya somos más de 50 personas, arrancamos nosotros tres, sin inversores, con nuestra propia inversión pequeña, y seguimos creciendo. Estamos trabajando ya hicimos proyectos en 7 países, fuertemente en Argentina, algunos en Perú, algunos en Paraguay, varios en Madrid, y lo que hacemos está relacionado a esto que estamos hablando, es cómo las empresas pueden usar mejor los datos. ¿Y para qué los usan? Las empresas en general los usan para 3 grandes cosas, o para vender más, o para fidelizar clientes, o optimizar un procedimiento. O sea, dentro de eso, bueno, podemos hacer cosas como sistemas de recomendación, ¿viste? Como tenés en Amazon que te recomienda un producto porque compraste otro. Bueno, por ejemplo, capaz que una empresa que vende artículos cosméticos nos contrata y desarrollamos un sistema de recomendación, entonces la gente compra una cosa y le recomienda otra. O quieren entender mejor la probabilidad de que le haga un fraude, una transacción para una tarjeta de crédito. O poner el precio correcto en función de determinadas variables. Bueno, determinados casos, apuntando generalmente estos objetivos, donde las empresas tienen equipo muchas veces, empresas que nos contratan que tienen equipos de 2.000 personas en todo el mundo y nos contratan para ayudar a acelerar o para hacer cosas que por ahí no tienen el foco o la experiencia, y trabajamos en muchas industrias, así que un desafío que sí nos quedan un montón de desafíos, obviamente, pero uno que tenemos es trabajar con más empresas pymes, que sabemos que son muchas, pero bueno, esa es otra conversación. Bueno, justamente nosotros desde la SEDEC tenemos un público mucho más emprendedor, mucho más pyme, micro pyme te diría incluso, y es como que todo esto es inalcanzable o algo que Claro. creemos que ni siquiera es posible para una pyme tener la posibilidad de analizar los datos, y eso que las empresas pequeñas generan datos, no es que los generan, o tienen datos, lo que pasa es que probablemente no sepan ni cómo utilizarlos. Acá, la ciencia de datos, o lo que Rocking Data realiza, ¿es alcanzable para una pyme, para un pequeño emprendedor? Sí, mira, te cuento, vengo pensando en este tema puntual hace varios años, pensando y haciendo, ¿no? Pero a mí me pasaba que cuando empezamos a trabajar en Rocking hace 5 años, las empresas que nos contrataban eran empresas gigantes, ¿no? Empresas multinacionales en general. Todavía nos siguen contratando esas empresas, pero cada vez más pasa que nos contrata, no sé, un distribuidor de productos veterinarios, nos contrata una empresa mediana que vende garrafas en el sur, o sea, tenemos esos ejemplos concretos. Entonces, yo lo que siempre creí es que era un tema de sensibilización, digamos, ¿no? De awareness, de toma de conciencia. Era como, yo siempre creía, tengo que difundir más porque las empresas pequeñas o chicas no nos contratan porque no saben para qué les sirve todo esto. Como que mi tesis era esa, ¿viste? Pensaba eso. Después me di cuenta que es verdad, pero que faltan otras cosas, digamos, ¿no? O sea, ¿a qué voy? Una empresa grande que tiene la capacidad de contratarnos no solo tiene plata para invertir, sino que tiene datos digitalizados, los tiene más o menos ordenados o los ayudamos a ordenarlos, tiene personal que acciona los resultados de los modelos. Por ejemplo, si vos haces a una empresa que vende, no sé, imaginen que vende galletitas y también vende
gaseosas y vende otros productos. Y vos le haces un modelo de recomendación y le decís, che, a los que compran gaseosas, recomendale galletitas, porque evidentemente eso puede funcionar como combo. Bueno, el equipo tiene que tener una persona de marketing que después haga esa campaña, que llame a sus clientes y muchas veces las empresas pequeñas y medianas no tienen toda esa estructura que vemos en las empresas grandes. O sea que no es solamente ni un tema de plata, no es solamente ni un tema de que no saben, sino que hay una determinada cantidad de características que si no las tenés no podés usarlo. Entonces, yo creo que está pasando que el nivel de toma de conciencia o de conocimiento en las empresas pequeñas y medianas está creciendo un montón. O sea, si te pones a mirar, hay cada vez más notas en los diarios, hay cada vez más documentales en Netflix y en las plataformas. Por lo tanto, cada vez más gente entiende, bueno, yo necesito inteligencia artificial. No sé ni bien para qué, pero quiero escuchar y quiero aprender. Eso no existía hace 5 o 6 años, lo cual es buenísimo, ¿no? Y creo que también lo que va a empezar a pasar es que las empresas creen productos, las plataformas vayan evolucionando para simplificar los procedimientos y para democratizar el acceso. Creo que es una mezcla de varias cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Rocking estamos creando un producto nuevo que lo vamos a lanzar a fines de abril de 2023, este año, donde vamos a crear un producto, estamos creando un producto que permita de una forma mucho más sencilla y menos consultiva y más como plataforma, como lo que se llama Data Science as a Service, como Data Science como servicio, la gente pueda interactuar con ese producto. Pero creo que así como ese van a ir surgiendo cada vez más, donde las empresas como nosotros van a empezar a crear pequeños productos para usos específicos. No sé, tenés una empresa que vende insumos médicos, bueno, vas a poder hacer cosas de ciencia de datos en una plataforma de insumos médicos con ciencia de datos, ¿no? Eso creo que va a ser un poco el futuro de todo. Ahora, realmente, nosotros hoy por hoy tenemos como que empiezan a haber dudas sobre el futuro del empleo, el futuro de los negocios, gente que se empieza a atemorizar por el avance de la ciencia, de la tecnología, gente Sí. que incluso hasta teme por pérdida de empleo en el corto o mediano plazo, porque puede ser reemplazado fácilmente por el avance tecnológico y en especial por la inteligencia artificial. Yo recuerdo en tu libro de cómo piensan las máquinas, es muy entretenido, sobre todo para los que somos de nuestra generación, que vimos allá por el 92, vimos cómo un viajero del futuro nos venía a exterminar y tu libro nos lleva de paseo de esa manera, ¿no? Pero más allá de eso que pasó hace tantos años atrás, hoy por hoy existe este auge con la inteligencia artificial y empiezan a haber ciertos temores. ¿Vos crees que esos temores son fundados? ¿Vos crees que la gente tiene que accionar distinto para no tener temor a ser reemplazado laboralmente por la inteligencia artificial? Sí, la respuesta corta es sí. Creo que hay muchas cosas para hacer. Hace poco leía un texto que decía algo así como: no vas a ser reemplazado por la inteligencia artificial, sino que tu tarea va a ser reemplazada por otra persona que aplique bien la inteligencia artificial. Y dije, bueno, puede ser que haya algo de eso, digamos, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que la inteligencia artificial se debería convertir en una prioridad número uno de cualquier compañía del mundo, de cualquier compañía del mundo. Estoy hablando de de empresas y de corporaciones, no estoy hablando de Ujú. después, si querés, hablamos un poco más de uno como persona, ¿no? Pero como individuo. Pero como empresa, creo que ya no es una opción, ya no es como, che, estaría bueno pensar esto, sino como es una herramienta de productividad. Es como decirte, tener una empresa y no tener internet en la empresa. Es una Claro. locura. ¿Quién va a hacer eso? Nadie va a hacer eso. Bueno, nadie debería quedarse a un costado de esta conversación. ¿Cómo uso inteligencia artificial para mejorar un procedimiento? Y estamos hablando de mejorar y de cambiar un procedimiento en un mundo donde todo se hace digital hoy. A mí me pasa, te cuento un ejemplo muy, muy claro que hace poco lo charlaba con alguien y me decía, es verdad, en la pandemia, por ejemplo, me compré de todo
para hacer ejercicio en mi casa. No usé prácticamente nada, ¿no? Eh, como la mayoría de la gente que compró sus cosas. Todos lo hemos hecho. Todos hicimos eso. Bueno, yo tenía un lugar cerca de mi casa, aparte de que no se podía salir, compraba cerca. Encontré un lugar en Instagram, le escribí por WhatsApp, compré, no sé, 10, 12 productos, gasté un montón de plata ahí. Nunca recibí un WhatsApp de esa empresa diciéndome, che, Freddy, está este otro producto, ¿te interesa? Nunca, jamás lo recibí. Sí. Y ahí no estamos hablando de inteligencia artificial, no estamos hablando de ciencia de datos, estamos hablando de inteligencia de negocio, de inteligencia comercial, que por ahí se podría simplificar, en el caso de esa empresa, en tener un Excel ordenado, donde agarrás y filtrás los que más compraron, a ver qué compraron y le recomendás otro producto. No es nada más que eso. Si vos haces esa acción y la medís y decís, bueno, haciendo esto incrementé 20% las ventas. Listo. Podés quizás en algún momento decir, con todo esto que incrementé de ventas, pido a alguien que me desarrolle un algoritmo, contrato a una persona para que haga esto. Y listo. Pero fíjate qué fácil sería probar. Y sin embargo, muchísimas empresas no se animan a probar esas cosas. Eh, a lo que voy con eso es que una empresa, fíjate, que tenga la inteligencia de aplicar ese tipo de herramientas, va a competir, va a ganarle en relación a cualquier otra que no lo haga. Claro. Entonces, y acá no estamos hablando de grandes presupuestos, ni de grandes empresas, ni de algoritmos complejos, estamos hablando de pensar estratégicamente qué cosas me conviene hacer. Y las empresas que están liderando todas estas industrias, hay informes, no lo digo yo, hay informes que demuestran que las empresas que lideran las industrias son las empresas que incorporan inteligencia artificial. Y este año va a ser el año de la inteligencia artificial en términos de inversión. Y en los próximos 5, por lo menos 5 o 10 años va a seguir pasando así. Cada vez más empresas van a usarlo. ¿Y para qué lo usan? Para mejorar la gestión de los clientes, para personalizar las experiencias, para entender cuál es la propuesta, el mejor producto a vender, a quién, por qué canal. O sea, la inteligencia artificial no es una cosa del futuro. Hoy todo el mundo habla del chatbot GPT, que es interesante para charlar, pero lo que pasa de fondo en una empresa no lo resuelve el ChatGPT, no lo va a resolver. Tiene que haber personas construyendo esas soluciones. Entonces, la primera reflexión que te hago es pensando en la empresa y lo segundo a nivel humano, durante muchos años van a ser una de las profesiones más buscadas del mundo estas. O sea, cualquier persona que haya estudiado cualquier cosa, marketing, humanidades, economía, no te estoy hablando de ingenierías, cualquier persona que haya estudiado algo como eso va a tener una oportunidad en este mundo, porque hay mucha demanda y lo que más se va a demandar es gente que entienda los problemas específicamente. O sea, por ejemplo, nosotros hicimos un modelo predictivo para un sanatorio médico donde lo que hacemos es predecir 15 días antes cuántos casos van a ingresar con una enfermedad específica. Lo hicimos con COVID, pero podría haber sido cualquier otra enfermedad. Ese modelo predictivo que tuvo una precisión altísima en un momento, le sirve a ellos para decir, bueno, ¿van a entrar tantas personas? Reorganizo las camas, contrato más médicos, y ese algoritmo lo pudimos hacer nosotros solos no, lo hicimos con médicos del sanatorio, que ellos entienden exactamente el problema del que estamos hablando. Entonces vos en una fábrica vas a entender mucho el problema, un director de una universidad va a entender mucho de por qué los alumnos abandonan. A lo que voy es que los mejores proyectos van a venir de adentro, no van a venir de afuera. Y eso abre una oportunidad a nosotros como individuos de meternos en esto con una visión. Mi visión es positiva respecto a todo esto. O sea, va a haber mucho para hacer. Latinoamérica tiene muchas posibilidades de crecer si realmente toma esto como una bandera, ¿no? Sí, hace poco te entrevistaron en una nota sobre la comparación entre la creatividad artística versus la inteligencia artificial. Y vos mencionabas un poco de esto, hablabas de la democratización en determinadas ramas donde la inteligencia artificial aparece, esto de generación de imágenes, de textos, Sí. que lo hacen y se utilizan, ¿no? Pero también contabas que ustedes en Rocking han incorporado personas que no son específicamente del palo, por decirlo de alguna forma, como filósofos, politólogos, porque tienen que ampliar, y esta parte de la humanidad que vos decías, ¿no? De la intervención humana, y cómo es necesario tal vez un equipo interdisciplinario, ¿no? De que Sí. entienda más allá del negocio específicamente de la tecnología. Tal cual, tal cual. Y mirá, a mí me parece muy rico eso. Yo tuve la suerte de estar en un momento muy interesante para aprender de esto hace 12 años más o menos,
cuando estaba en esa multinacional, donde teníamos que contratar personas, teníamos que armar descripciones de perfil. Y yo decía, hablaba con los equipos de recursos humanos, les decía, necesito que puedan hacer todas estas cosas y estas cosas. Me decían, ok, es un ingeniero. Puede ser, Sí. pero quiero que sepa estadística porque, una persona estadística, puede ser. Y me decían, bueno, ¿qué necesitas? Decime la carrera. Y yo lo que hablaba con recursos humanos es, ya no depende de la carrera, no importa la carrera, siquiera. Importa una determinada cantidad de habilidades y obviamente las ganas de meterte en lo que no sabes, ¿no? Porque esto de la ciencia de datos tiene como tres grandes mundos. Uno es la estadística y la matemática. Tenés que, bueno, resolver algunas de esas cuestiones. Otro es el software, programar, base de datos, la nube. Y otro es entender un problema de negocio. Por ejemplo, como decía, los chicos de un sanatorio médico, médicos que entienden de qué pasa con la saturación en la sangre, qué pasa con los diagnósticos, entienden de eso. Entonces vos podés elegir meterte en cualquiera de esos tres ejes, ¿no? ¿Dónde te gustas, dónde te sentís más cómodo? ¿Programando? ¿Resolviendo algoritmos complejos o entendiendo un problema? Si sabés y te metes en las tres cosas, espectacular. Pero la mayoría de la gente medio como que va por uno de esos caminos. Y ahí es donde vos tenés que identificar tus fortalezas y hacia dónde querés ir. Entonces, quizás una persona que viene del mundo de la filosofía te dice, a mí me gusta resolver problemas complejos, me gusta entender situaciones que son de muchas variables y muchas alternativas distintas, donde la responsabilidad, la ética pueden intervenir, ¿no? Como, por ejemplo, algoritmos de inteligencia artificial visual para reconocimiento de rostros, ¿no? Entonces, una persona con ese background aporta un montón. Y si se mete en lo técnico y puede codificar, ni hablar. Entonces, hoy en día, nosotros tenemos esa apertura porque tuve la posibilidad también en su momento de trabajar con psicólogos, con sociólogos, porque no estaba definido de dónde tenían que venir estas personas. Y lo seguimos definiendo. Y además cada empresa, nosotros en Rocking Data tenemos una apertura total, no nos fijamos en... Ahora hace poco entró un astrofísico, un doctor en astrofísica, que está haciendo su tesis en agujeros negros, pero usando inteligencia artificial. Entonces, él me dice, a mí me encanta eso, quiero seguir haciendo cosas de esas, pero también quiero resolver otro tipo de problemas con esas tecnologías. ¿Y por qué no vas a tener un astrofísico en tu equipo? O sea, es una locura no tenerlo. Para mí es espectacular que una persona como él quiera estar en Rocking Data. Y bueno, creo que estamos en ese momento tan interesante donde todo se está formando, ¿no? No hay manuales. Y eso tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? Pero a nosotros nos gusta. Es que de alguna forma también, vos lo dijiste, ¿no? Estamos escribiendo en tal vez una línea de tiempo que nosotros la vemos estando ahí, viviéndola, estamos escribiendo los manuales de lo próximo. Hace poco salió Sí. una noticia que desde la UNESCO se estaba pidiendo que se acorten las carreras universitarias, porque la verdad es que hoy el conocimiento, a veces 4 años de una carrera universitaria, es mucho tiempo cuando tenés tal vez la necesidad de incorporar herramientas de diferentes disciplinas en ese mismo periodo de tiempo. Entonces, tal vez carreras más cortas en donde puedas tener la posibilidad de incorporar diferentes herramientas de diferentes disciplinas, te hace un ser más completo, un ser capaz de pensar más y de abrirte, como decías vos antes, ¿no? A un poquito más de cada cosa. No ser solo una persona que viene de una disciplina o que solo entiende una parte. Es como esta historia de los 6 ciegos que estaban tratando de reconocer un elefante y cada uno tocaba una parte del elefante y creía que era una cosa diferente, porque ninguno Mirá, podía ver la foto completa. buenísimo. Tal cual. Yo como ingeniero me formé en un pequeño grupo de características del conocimiento muy chiquitas. O sea, te forman en desarrollar software, te forman en que los sistemas funcionen, que no se caiga nada, que no pierdas datos, pero no te forman en un montón de cosas. Y ni siquiera estoy hablando de ciencia de datos y nada de eso, sino que te hablo de dar una presentación, de poder comunicarte, de trabajo en equipo, de oratoria. Bueno, todo eso no está en ese mundo de la ingeniería, por ejemplo, y hoy creo que los profesionales del futuro, o los profesionales del momento, del presente, digamos, deberían incorporar cada vez más esas herramientas. Así que nosotros somos muy amigos de eso. A veces es más complejo de explicar,
porque, bueno, no es tan normal, pero nosotros tratamos de buscar esa gente con esas miradas, ¿no? Vos haces hincapié en la educación también, y de hecho sé que participás activamente en lo que es la divulgación de la inteligencia artificial, la divulgación de la Sí. ciencia de datos, y hasta en acuerdos con universidades para dar programas específicos sobre esto. ¿Cuán importante crees que una persona esté permanentemente educándose? Sí. Mirá, en este mundo de la tecnología siempre se habló de lo mismo. Es una de las carreras que más te exige en ese sentido, de estar todo el tiempo aprendiendo lo nuevo. Somos medio fanáticos y muy nerds de aprender cosas, creo que los que trabajamos en tecnología, porque realmente van pasando cosas todo el tiempo. Te descuidas un mes y te salieron 10 productos nuevos de inteligencia artificial y está todo el mundo hablando de eso y vos decís, che, ¿qué es esto que está pasando? A mí me pasa, que estoy todo el tiempo en esto, me imagino a otras personas. Nos gusta actualizarnos. También un poco, por ejemplo, pensando en lo que hacemos nosotros en Rocking Data, es tratar de darles herramientas a los equipos de las cosas en las que no son expertos, ¿no? Porque tenés gente de ingeniería, bueno, no sé, todos toman clases de inglés o todos toman clases hacemos cosas de trabajo en equipo, intentamos darle una visión distinta. Eh, Porque justamente creemos, como vos decís, en la reflexión de las universidades, que la universidad te forma en un determinado conjunto de habilidades. Y después, bueno, como profesionales creo que tenemos el desafío personal, incluso no dependiendo ya de una empresa, sino el desafío personal de darnos cuenta en qué estadio estamos, qué nos falta. Yo estoy todo el tiempo estudiando cosas que no sé, porque hay un montón de cosas que no sé y no me da la vida. Así que me imagino que a muchos les pasa lo mismo. Yo creo que hay mucho para aprender eh, y también creo que es una demanda del mercado. El mercado te exige cada vez más. Si trabajas en diferentes países, como nos pasa a nosotros, las exigencias son altísimas, las reglamentaciones de cada país, los sistemas que usa cada país. Son desafiantes, ¿no? Es lindo poder hacer eso, pero el desafío es cada vez más alto. Freddy, para más o menos ir cerrando, un vendedor de e-commerce hoy a veces tiene herramientas propias de las plataformas donde se desarrollan los Sí, negocios y a veces no. A veces vos decías algo recién de tu experiencia personal, de quien te vendió una serie de elementos, pero después no te hizo un seguimiento, tal vez no te incorporó en un pequeño programita que puede ser un Excel o puede ser un programita de seguimiento de clientes y no te volvió a sí, llamar para ver cómo te fue y si te podía ofrecer otra cosa. Esto que contabas antes de un sistema de recomendaciones, que no es muy complejo y a veces no, no nos damos cuenta, sobre todo los que somos pequeños comerciantes, no nos damos cuenta de que mucha información que tenemos nosotros podría transformarse en potenciales ventas y no con una inversión muy alta, sino pensando cómo utilizarla, ¿no? O dándole valor, porque al final del camino, y esto me lo enseñaron varios de las personas que están en tu profesión, si un producto es gratis, te dan el producto porque vos sos el producto. O sea, cuando te sí. regalan el uso de determinadas herramientas es porque el producto sos vos. Digo, y a veces nosotros no le damos el valor a los datos. ¿Qué recomendación tenés vos para esos pequeños vendedores, pequeños comerciantes respecto al valor que le tendrían que dar a sus datos? Es buenísimo la intro que hiciste. Mirá, para mí, primer cosa, si vos tenés un negocio, mirar cómo lo hacen los grandes, ¿no? ¿Cómo lo hace Amazon? ¿No? ¿Cómo hace Amazon? Ujú. Y no lo digo, o sea, por ejemplo, nosotros algunas cosas que hacemos en Rocking Data, miramos cosas como la hace Google, por ejemplo. Y mucha gente me dice, no te puedes comparar con Google, no puede ser competencia de Google. Y bueno, pero yo miro eso porque me sirve para tener ideas, para decir, bueno, esto no lo puedo hacer como lo hace Google, pero puedo hacer esto. Puedo hacer esta pequeña reducción de esa característica que tiene Google o de la forma que comunica o de lo que sea que me haya inspirado. Entonces, primero, para mí es eso, ¿cómo lo hace el referente número uno de tu negocio? Si es Amazon, puede ser Amazon, porque además Amazon, en términos de esto de data y ciencia de datos, son los número uno sin duda, y hay un detalle que me gusta recordar o pensar siempre que ellos dicen, no me acuerdo exactamente, pero creo que el 80% de las características que vos usás en Amazon son recomendaciones de los usuarios, de los usuarios. Entonces,
Eso me parece también muy importante de la visión de Amazon, que te dicen eso, ¿no? Te dicen, che, vos hacés lo que quieras, pero yo estoy tratando de hacer lo que los usuarios me piden. Y esa es la clave para mí cuando estás dialogando con un usuario que ni siquiera te le ves la cara. Estás trabajando con un cliente que entra en su casa en una situación específica, que entra de noche, entra de día, compra productos más caros al principio o te evalúa comprando algo chico. ¿Cómo recibe los beneficios, las ofertas por WhatsApp? ¿Las lee cuando le mandas por mail? ¿Las lee en un determinado horario? Los que compran en una zona geográfica, ¿hay alguna característica que los une? Los que compran desde un iPhone, empezás a pensar así y empezás a encontrar patrones atrás de esas compras que parecen simples compras y que en realidad te están diciendo mucho de la relación. Eh, para mí, todo el mundo habla de ser data-driven. Me gusta la idea de ser data-driven, que es tomar decisiones basadas en datos, pero más me gusta la idea de ser customer-centric, o sea, centrado en el usuario. Para ser centrado en el usuario, tenés que ser data-driven, no hay otra. Como hace Amazon, te dicen, nosotros nos fijamos en lo que el usuario quiere, usamos la data, que es la mejor manera de hacer eso. Listo, o sea, no hay mucho más análisis. Tenés que mirar tus datos. Eh, ¿Y para qué los querés mirar? Bueno, como decía al principio, las empresas grandes y que saben usar los datos generalmente hacen una segmentación o una hipersegmentación de sus usuarios. Son grupos que tenemos 10 tipos de usuarios distintos. El que me compra con tarjeta los primeros días de la semana, tal horario, tal tipo de producto y gasta un ticket tal. Ese es un segmento. Otro segmento es el que me compra, no sé, 5 productos y no me compra por 3 meses y que vive en determinada zona y que tiene determinadas edades. O sea, empiezo a entender mi universo de clientes, los segmento y después a esos segmentos los trato como grupo, ¿no? Y digo, bueno, a los clientes que me compran este tipo de producto en tales fechas y me abren los mails y tal, les mando una campaña de mail de este producto porque hice un modelo de recomendación y este producto creo que es el que más probabilidad tiene de ser interesante para el cliente. Entonces, con eso mejoro, convierto más, los números dicen que se vende un 30-40% más haciendo esos modelos. También mejoro la contactabilidad, no le mando 50 mail por semana, le mando uno por mes, dos por mes. Entonces genero un vínculo mejor con el cliente a nivel comunicacional. Y así podés tener un montón de algoritmos que, por ejemplo, las empresas como Amazon o otras te hacen un Customer Lifetime Value, un ciclo de vida del cliente. En el momento, agarrando o agregando un par de cosas al carrito, calculan cuánto dinero le vas a dejar vos como cliente en el momento. Calculan cuánto dinero le vas a dejar el próximo año. Entonces dicen, si cierra el carrito, ¿qué le hago? ¿Qué le ofrezco? ¿Envío gratuito? ¿Qué le ofrezco? Bueno, si es un cliente muy interesante, le voy a ofrecer más. Si es un cliente que probablemente me deje poco dinero, le ofrezco menos. No pierdo plata en esa oferta. Entonces me vuelvo más inteligente en cuestiones de fidelidad, en cuestiones de cross-selling, en cuestiones de detección de fraude. Bueno, creo que hay mucho para hacer en ese sentido y estos modelos que digo son los modelos que funcionan en la industria a grande escala y también pueden funcionar a pequeña escala, ¿no? Freddy, la verdad, el tema, lo dijiste antes, el 2023 probablemente sea el año de la inteligencia artificial, el tema es inabarcable, Sí. es extensísimo y se reescribe todo el tiempo. Lo dijiste De antes, verdad. te desconectaste un mes, volviste y cambió la cosa. Seguramente podríamos hablar un montón más de esto, pero me gustaría cerrar con un mensaje de tu parte. Nuestro público, la gente que se acerca a la Cámara Empresarial de Vendedores de E-Commerce, realmente no es un público que tal vez conozca tanto de lo que es la ciencia de datos, cómo podés utilizar tus datos para mejorar tu negocio. Tal vez el que conoce un poco y escuchó cree que ni siquiera es para él, pero en este ratito que estuvimos conversando, primero nos ilustraste sobre qué es todo esto, desde tu experiencia, desde tu recorrido, y también, de alguna forma, yo siento que nos das la esperanza de que no es tan lejano para el pequeño vendedor poder acceder a herramientas para mejorar su negocio a través de la ciencia de datos, la inteligencia artificial y la tecnología en general. Así que, primero, muchísimas gracias, Freddy, por este rato, por este tiempo. Y me gustaría, si querés cerrar con algún mensaje de lo que sería para vos este año por venir.
Bueno, primero, gracias por la invitación. Siempre está bueno hablar con vos y con la audiencia que nos puede estar escuchando. Sí, tal cual. Mi mensaje es ese. Arrancar pequeño es lo que recomiendo. Arrancar mirando los datos que tenés. ¿Qué tenés? Google Analytics. Podés saber de dónde vienen tus clientes. Tenés un buen Excel, tenés un CRM. Pensá, entendé, poné una persona en tu equipo, vos ponete a entender esos datos y después podés pensar cuáles son las cosas que querés resolver, cuál es tu Disney, ¿no? Tu Disney, ¿qué puede ser? Y me gustaría entrar y ver qué le recomiendo a un cliente que me llama por teléfono. Me llama por teléfono un cliente y saber qué le recomiendo. Y me gustaría ver los clientes que más me compraron el año pasado para mandarles un regalo. Y me gustaría saber cuáles son probablemente los clientes que no me estén pagando y entender si le puedo hacer una oferta y hasta dónde, porque no sé cuánto dinero me podría dejar a futuro. Plantearme preguntas es la clave. O sea, los datos son tan buenos como las preguntas que les hacemos. Entonces, si yo no tengo la capacidad creativa y ustedes que entienden el problema, que tienen los problemas como empresarios pyme, que somos, yo también, sabemos cuáles son las cosas que tenemos para resolver y los datos están ahí para ayudar. Y si no es hoy que incorpore ciencia de datos, va a ser en unos meses o en un año. Entonces, este ejercicio que digo es algo que te va a servir siempre, así que arriba con eso. Muy bien. Freddy Vivas, CEO y fundador de Rocking Data, autor de Cómo piensan las máquinas, alumni de la Singularity University y profesor de la Universidad de San Andrés, estuvo acompañándonos un rato acá en esta charla. Lo pueden ubicar, por supuesto, en la web personal de Freddy, que es freddyvivas.com. También pueden ubicar en todas las redes a Rocking Data y entender un poquito más qué es lo que hacen desde la compañía. Freddy, nuevamente, fue un placer enorme para mí poder estar acá este ratito con vos conversando y aprendiendo más de lo que se hace en Rocking Data, la ciencia. Gracias, querido. Un placer enorme. Muchísimas gracias. El placer es mío. Abrazo grande.